rumbo de la tarde tenemos ahora una muy buena conversación con el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, nuestro querido amigo Rafael Abreu, Pepe Abreu, como lo conoce el pueblo, a propósito de el anuncio hecho por el gobierno del presidente Luis Abinader en unión a los dirigentes de los trabajadores, a los dirigentes empresariales, a todos los sectores de la vida nacional, el anuncio, repito, del incremento del salario mínimo. Y este es un tema que debe ser de importancia y nos gustaría escuchar a Pepe Abreu, que ha sido un luchador permanente e incansable en la conquista de una vida digna para los trabajadores y empleados en el país. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Georgie. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está Colombo, Rudy? Bien. Olga Almanzar. Olga, sí, también está. Sí. Bienvenido, don Pepe. Pepe, tu opinión sobre este acuerdo al que ustedes llegaron, ¿cómo pudieron lograr tan fácilmente? ¿Cómo llegaron a ese número? Tan rápido, porque estábamos acostumbrados a experimentar traumas y discusiones y posiciones encontradas. Sin embargo, en esta oportunidad parece que el asunto fluyó con más eficiencia, ¿no? Con más tranquilidad. Bueno, yo debo plantearle el rumbo de la tarde, el tema por dentro, porque hacia afuera se vio como un acuerdo rápido. Ahí hubo un trabajo, hay que decirlo así, arduo. Recordemos lo que es la composición del sector empresarial, que tú estás discutiendo con la gran empresa, pero también con una pyme, con una empresa de guardiana privado y con un trabajo de campo. Sí. Es decir, hay una complejidad en ese tejido empresarial que no es fácil discutir con ellos. Ahora bien, hay que decir que en muchos casos, cuando hay una voluntad, especialmente del Ejecutivo, las cosas se reflejan, tienen un resultado. Yo no creo que en todos los casos la voluntad se manifieste, pero en este caso hubo una voluntad manifiesta. Y el ministro de Trabajo hizo un laborantismo continuo con nosotros y con ellos en muchas reuniones por separado. Y para coronar el esfuerzo hay que decir que también el señor presidente, como así se demostró por su intervención en la Asamblea Nacional, estuvo, se puede decir, adscrito, caminando junto a ese proceso, y también nos llamó por separado, por sectores y demás asuntos. Entonces, Georgie, Rudy, Colombo, eso que se vio ayer, que comenzó a las 10 y terminó a las 5 de la tarde, y ustedes vieron con la presencia del presidente, sí, ese fruto de todo ese laborantismo anterior, pero aún ayer con todo ese laborantismo, estuvo 2 veces al fracasar, ¿entiendes? A fracasar el acuerdo. Sin embargo, repito, había una voluntad, porque hay que decirlo, ¿verdad? El ministro siempre manifestó, señores, y aquí tenemos que salir con un acuerdo. Aquí tenemos que salir con un acuerdo. No podemos dar como un espectáculo, un show, diciendo que después de tanto esfuerzo, como que fracasamos, ¿entiendes? Y finalmente pudimos concertar. Presidente, como ustedes vieron, fue, él lo dijo también, dijo, no necesariamente era lo que deseábamos, fue el acuerdo posible, ¿entiendes? Y hay que decirlo también en esto, Georgie. Sí. Si nosotros en la pasada tarifa logramos 20%, y en la actual, que se revisó de manera adelantada, 4 meses prácticamente, logramos un 19%,
tú estás hablando de que el sector laboral, sindical, así como así, ha logrado un 40% de Claro, aumento. claro que sí. En apenas 2 años y pico. Exactamente, ¿verdad que sí? Entonces, también esa anotación hay que hacerla, ¿sabes? Y tomarla en cuenta. Eso es así. Yo te escuché decir que tú sentías en el presidente de la República un presidente cercano, un hombre cercano, un hombre dispuesto a buscar soluciones a los problemas. ¿Qué te llevó a esa conclusión? Bueno, yo ahorita lo está diciendo a alguien que no votó por él, ¿verdad? Y que él lo sabe, Sí, que no votó por él. Pero yo te voy a decir algo. Mira, en todo el trayecto que yo he tenido bregando con temas sindicales, con tarifas salariales, con toda esta cosa que es un histórico que uno tiene de muchísimo tiempo, la única persona ocupando el solio presidencial que ha intervenido directamente para contribuir a soluciones en discusiones tarifarias de ese tipo, hay que reconocerle que ha sido el presidente Abinader. Es para uno una sorpresa, porque si hay una persona proveniente, ¿verdad?, del sector empresarial, es el presidente. Nosotros hemos tenido mandatarios que no provienen del sector empresarial, que tienen otra procedencia, ¿verdad que sí? Y frente a discusiones como esta, las salariales, siempre se mostraban altamente distantes y se enteraban de que había una discusión, muchas veces por los medios, pero dejaban a cargo del comité el tema, y cuando se le abordaba sobre la situación que se estaba dando en los tranques que se producían, siempre referían que como esa era una situación del ámbito privado, ellos no iban a intervenir. O sea, como dejándole a la parte que fueran ellas mismas las que pudieran entenderse. Entonces muchas veces eso provocaba rompimiento, distancia, discordia. Entonces uno dice, bueno, el presidente Luis Abinader, que es una persona proveniente del sector, hace la intervención y nos ha dicho a nosotros, miren, yo en la visión presidencial no pienso como empresario, yo soy una persona con una visión socialdemócrata, ¿verdad?, que cree en que el trabajador debe ser compensado a la medida de los aportes que hace a la sociedad. Entonces yo creo, Jorge, que ese fue un acto de declaración, digamos así, sincera, ¿verdad?, que uno hizo, pero no dada en una acción de gratuidad, ni mucho menos, sino con la actitud comprobada de esa cercanía, porque en menos de 3 años de gobierno, por ejemplo, se puede decir que el presidente Abinader ha intercambiado con nosotros, ha interactuado con nosotros más que mandatarios que han estado más tiempo en el poder, a veces doble o triple que lo que él tiene, por ejemplo. Pero mira, Pepe, un aumento del 19% al salario mínimo significa un empuje a todo el salario nacional, por así decirlo, en el sector privado. Pero también esto provoca un aumento en los costos empresariales, porque esto aumenta la participación en la TCS, aumenta también los recaudos que deben hacer las empresas para el tema de prestaciones, para el tema de vacaciones. O sea, no es un incremento solamente del 19%. Los empresarios se dieron tan fácil a esto. ¿A qué acuerdos llegaron por encima de lo que simplemente se conoce de un aumento del 19%? Porque no es tan fácil, Pues tú sabes, Rudy, que en lo que dice, mucha gente no lo alcanza a ver, ellos no valoran, mucha gente no valora lo que es el denominado salario social, que ese que refiere Rudy, sí. Que muchas veces a la gente no verlo
se centra en el 19%, ¿verdad? Pero él me entiende que la otra parte del salario es social, también tú tienes que adscribirlo a ese acuerdo. La verdad es que en un momento dado, por el tema especialmente de la pyme, hubo una situación dramática, ¿verdad?, en el seno del comité, porque la pyme decían que si se le ponía, por ejemplo, ese salario de un golpe, entonces ellos se verían contra la espada y la pared, que se sentía el representante que con eso él no podía como explicarle a los asociados el tema. Y entonces ahí vino una propuesta dirigida al tema del fraccionamiento del 15-4. Sí. 15-4. Hizo una concesión para ese fraccionamiento, pero hay que tomar en cuenta, Rudy y Georgie, Colombo y Sonia, Olga, quizá una visión que se tuvo, Olga, sí, una visión que se tuvo ahí. También se quería dar como una especie de ejemplo de mensaje a la sociedad. Es decir, bueno, si este hombre, señor, se ha apurado por esto, el presidente, ¿verdad que sí? No debemos nosotros como dar una nota discordante. Vamos, como actores tripartitos, a dar un mensaje a la sociedad, porque a veces las sociedades necesitan mensajes, ¿me entiendes? Claro. Y como hay otros sectores en conflicto, etcétera, etcétera, nosotros no podemos darnos el lujo, ¿me entiendes? Como y asumir la actitud irresponsable, cómoda a veces, de una ruptura con el objetivo de agitar la sola y convulsionar el país. Y por eso creo que ambas partes sacrificamos posiciones en pos de eso, ¿verdad? De ese merecimiento que entendemos tiene el país debido al propio comportamiento que del Ejecutivo se asumió. ¿Entiendes? Mira, Pepe, incluyendo los subsidios y el apoyo a las clases más necesitadas. Exactamente, los subsidios y el apoyo a la propia pyme. Rudy, que también se hace. Claro. No se... Caramba. Perdimos el contacto. Qué pena. Caramba. Pero miren, yo con toda honestidad quiero reconocer el valor que tiene este acuerdo al que llegaron los sectores trabajadores, empresariales y el gobierno. Porque esto lleva un mensaje de tranquilidad al pueblo dominicano. Eso lleva un mensaje de que si nos sentamos a discutir y a plantear nuestras posiciones con conciencia, con inteligencia, con madurez, podemos llegar a conclusiones como esta y evitarle al país muchas situaciones difíciles de confrontación. Así que yo quiero, con toda sinceridad, quiero felicitar a los dirigentes sindicales, a los dirigentes de los trabajadores, a los dirigentes empresariales, al gobierno, por haber llegado a este acuerdo. Y más en este tiempo, en este momento en que el país necesita más que nunca de la unidad de este pueblo, porque estamos frente a situaciones casi calamitosas, porque hay intereses poderosos que quieren atentar contra la estabilidad de nuestro país, y no tengo por qué dar detalles, y yo admiro, celebro, brindo por este acuerdo de los trabajadores que aportaron mucho, que se sacrificaron para llegar a este acuerdo, a los empresarios que también hicieron lo propio y al gobierno por su magnífica mediación, Pepe. Pepe. ¿Aló? Sí. Sí, exactamente. Yo pienso que por eso, fíjate que nosotros estábamos ahí en ese encuentro y muchos sectores estaban ahí
batiendo palmas, diciendo que no se iba a llegar a acuerdo, que mira, ya se rompió, ya el presidente no fue, la seguridad del presidente se retiró. ¿Te vieron que eso no sirve para nada, ese diálogo? ¿Me entiendes? Es decir, batiendo palmas, pero fíjate, instigando una ruptura, ¿me entiendes? Una ruptura, porque apuestan, como le estás diciendo yo, a otra cosa, sí. a otra cosa. Son personas que no se no se detienen a pensar la importancia que tiene en este momento de nuestra historia, de nuestra vida, el mostrarle al mundo que el pueblo dominicano está unido en torno a los derechos y en defensa de la libertad, de la democracia y de la soberanía nacional. Ustedes han dado un ejemplo en el día de ayer y yo me siento feliz de ser dominicano y de compartir esa dominicanidad con todos ustedes. Así es, porque se cree, parece que no ven alrededor lo que está pasando, que era lo que compartíamos con los empresarios en la mesa de conversaciones cuando estábamos casi cerrando, ¿verdad? Sí. Ellos mismos dijeron, los empresarios, señores, cuando miramos para un lado y para el otro, podemos decir que este país, ¿verdad?, con los defectos que pueda tener, aquí, todavía pueden hacerse mesas como esta y pasarnos, por ejemplo, 5 horas discutiendo ahí, sin que se haya dicho una palabra descompuesta, ¿entiendes? Y sin que nadie haya tirado una piedra, ni mucho menos, ¿te entiendes? Ni roto un vidrio, etcétera, etcétera, que es lo que le gusta a mucha gente. Entonces, uno dice, ¿verdad?, ¿es eso un aporte digno de apreciar o no lo es? ¿Me entiendes? Porque mucha gente entiende que no. Don Pepe, sí. Don Pepe, mire, siempre que hay un aumento salarial es una buena noticia, eso es indiscutible. No importa si no afecta a todos los sectores, eso es un desahogo para la población. Sin embargo, yo quiero hacerle la pregunta. Actualmente, la informalidad laboral anda en 58%. De ese 58%, un promedio de 38 a 40% es trabajo por cuenta propia. Estamos hablando que del 100% de las personas que se encuentran activas a nivel laboral, solo un 40% representa la formalidad, y de ese 40%, el sector privado no sectorizado representa todavía un porcentaje menor. ¿Ustedes han pensado dentro de esas negociaciones en esa gran cantidad de dominicanos que no van a sentir el impacto de ese aumento y en buscar formas para mejorar esa parte, para migrar esa gran cantidad de gente a la formalidad, aunque ya eso entra dentro de lo que sería políticas públicas? ¿Han pensado, han contemplado esa realidad dentro de las negociaciones? También estamos, Olga, es importante esto, tratando el tema de la ley de seguridad social, que es un campo donde es la posibilidad más concreta y efectiva para nosotros contribuir a reducir la informalidad. Está dada por ahí. Por eso, nosotros estamos planteando incorporar al sistema de seguridad social una figura nueva, ya existente en otros países latinoamericanos, específicamente Uruguay, Costa Rica, que es la figura del monotributo. Esto que consiste básicamente en que esos trabajadores cuentapropistas, por ejemplo, emprendedores, cosas por el estilo, sí, pues tenga un modo de pago al sistema de seguridad social en el que no se le trate como trata la ley 8701 a todo el mundo, que trata a una gran empresa, por ejemplo, como Mercasí, como una empresa de 3 personas, ¿entiendes? Sí. Lo tratas como si fueran iguales. Entonces, eso muchas veces estimula mucho el tema de la informalidad. Entonces, ahora en el otro tema que nos falta por afrontar, que es la modificación a la ley de seguridad social, también estamos llegando a puntos que nos van a permitir esa incorporación de esa gran informalidad que se expande al sistema, porque es un modo de lograr tanto detener ese proceso como diríamos así, dignificar mucho más ese sector que de la manera en que está
situado ahora prácticamente no tiene futuro, porque aunque mucha gente cree que la informalidad le va mejor, eso es muy relativo. A la hora de la verdad, a la hora de la hora, a la hora de los hornos, nos damos cuenta y se dan cuenta que no soluciona los problemas que se crean básicamente con respecto al tema de la protección social. Bueno, Pepe, agradecido. Gracias. Al tiempo de felicitarte a ti y a todos los que participaron en esa gran concertación obrero, patronal, gobierno, y qué bueno que llegamos a feliz término y que la paz social continúe imperando en la República Dominicana. Ustedes son base fundamental para que este país pueda continuar desarrollándose y progresando. Gracias a ustedes, gracias. Un abrazo. Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Y ahora vamos a la pausa.